Buenos días y bienvenidos al canal. Como pueden ver, ya he avanzado bastantes vueltas, 5, 6 vueltas, miren. Entonces estoy acá, miren. Estoy en la vuelta de acá, miren. Entonces hice 2 puntos fucsia. Bueno, esto sabemos que es el color mora en leche. Esto, porque el diseño va en una franja mora en leche, ¿cierto? Miren, en este color. Entonces el color de fondo esta vez es este, miren. Es simplemente seguir el patrón, ¿cierto? Miren, entonces yo voy terminando la vuelta, esta vueltica. Normalmente voy tejiendo punto por punto, ya no hago aumentos, ¿cierto? Miren, 1, 2. Cada punto vale por 2 del diseño, de la cuadrícula. Entonces yo continúo tejiendo y vamos a empezar otra vuelta, ¿cierto? Miren, estoy terminando esta. Miren cómo va quedando el diseño, miren. Entonces el diseño va a quedar dentro de un rectángulo, como lo podemos ver ahí en pantalla. Está quedando dentro de un rectángulo de color mora en leche. Ustedes pueden usar los colores que tengan a la mano, no necesariamente tienen que ser estos, pero sí seguir el paso a paso, es decir, no cometer errores ni echar aumentos porque ya el tejido no necesita aumentos. Desde la primer vueltica se teje recto sin aumentos, ¿cierto? Miren. Esto lo pueden emplear para otros tamaños, los pueden hacer más grandes, más pequeños, etcétera. Continuamos tejiendo esta vuelta. Miren. Bien, entonces voy a empezar esta vuelta donde voy a marcar, miren acá. Voy a empezar ahí, ¿cierto? Entonces sé que llegando al centro de cada figurita hago un punto negro, acá va a ser negro. Tejo estos puntos, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Hago 2 puntos fucsia y así me voy hasta acá y hago 2 puntos verdes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 22 puntos de separación en esa vuelta, ¿cierto? Entonces yo continúo tejiendo. Vamos a hacerlo, miren. Sé que llegando al centro de cada figurita hago 2 puntadas de otro color. Miren. ¿Cierto? Miren, vamos llegando al centro de la figurita. Estamos empezando otra vuelta, miren. Miren, entonces ahí sé que hago 2 puntaditas de color negro en el centro de la figurita. Cambio el color y tejo con 2. Hago 2 puntaditas negras, miren. 1 y 2. ¿Cierto? Miren. Y continúo, hago 22 puntos de color. Bueno, entonces después de las puntaditas negras o del color que corresponda, tejo 22 puntos de... Bueno, vamos a doblar esto, miren. Yo lo doblo de esta manera, lo doblo acá, ¿cierto? Y ya, tejo más fácil, miren, para la cama. Lo doblé, miren, lo doblé acá abajo y simplemente sigo tejiendo. Vamos a hacer 22 puntadas de color mora en leche. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miren cómo va quedando. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿cierto? Entonces, miren, me voy al patrón. Entonces, miren, voy acá, miren. Hice los 2 puntos negros, 22 puntos del fondo. Recuerden, cada cuadrícula y cada puntico vale por 2 en este diseño, ¿cierto? Entonces me toca hacer después 2 fucsia, miren, en el centro y 22 puntos en color de base y luego 2 puntos verdes, ¿cierto? Entonces me toca hacer en el centro de esta figurita acá 2 puntos en color fucsia, ¿cierto? Entonces los voy a hacer. Miren, 1 y 2, ¿verdad? Hago 22 puntos en color mora en leche. Miren, cierro ese punto con el color de fondo y hago 22 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy volteando esto, ¿cierto? Porque ya me llegó al final. Entonces, miren, así va quedando la mochilita, miren. Me sorprende es que la puntada queda mucho más bajita, más pulido todavía cuando trabaja uno con solo hilos, miren, solo hilos, ¿cierto? Se ve más pulido el trabajo. Entonces, miren, recuerden, yo doblo acá abajo. Esto no es que lo tengan que hacer, simplemente es una recomendación, o más bien trabajo yo así más cómodo. Entonces recuerden, entre este centro y este otro centro hay 22 puntos, entonces tengo que tejer 22 puntos como me indica el patrón. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿cierto? Como ven en pantalla, 13, 14, 15, 16, van 16 puntos. Entonces vamos llegando al centro, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, miren, ¿cierto? Miren, ahí están los 22 puntos. Entonces el patrón me indica que estamos en esta figurita, entonces miren, hice 22 puntos, 2 puntos verdes en este caso. Ya no van a ser fucsia, sino que va a ser verde, o sea que el verde va a pasar acá, ¿cierto? 2 puntaditas verdes. Entonces cierro ese punto, como pueden ver, llevo la hebra para atrás, la verde, echo para atrás la hebra y hago hago 2 del centro de la figurita, 1 y 2, ¿cierto? Y continúo, ya aquí terminamos el primer diseño, son 2, a mí me dieron 2 diseños. Entonces empiezo nuevamente acá, pongo dos puntaditas de color negro en el centro, tejo con el color de base y así, miren.
Esto mismo que acabamos de hacer lo vamos a repetir con todas las figuritas, recuerden. Vamos hasta acá, hasta el centro. Miren, tejemos, hacemos 2 puntaditas negras. Nuevamente con el color de base sigo tejiendo y hago 2 puntaditas de color fucsia en este caso acá. Y finalizo la vuelta con, miren, llegamos al final y finalizamos con 2 puntaditas de color verde acá. Y seguimos con el color de base y para mirar a ver qué vamos a seguir haciendo. Entonces recuerden las 2 puntaditas del centro de la figurita, de esta figurita negra, tejo 22 puntos como me indica el patrón en color de base. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces 10, 11, 12, 13, 14, 15, mire cómo va quedando el diseño de bonito. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y entonces, como el patrón me indica, miren, el patrón me dice que haga, estamos acá, miren, voy a señalar nuevamente, estamos en esta vuelta, ¿cierto? Miren. Entonces tejo el color de base y llego al centro donde voy a tejer 2 puntaditas negras, luego me voy, 2 puntaditas fucsia, esto es el color de base, 2 puntaditas verdes y así hasta terminar la vuelta. Bueno, como pueden ver, ya terminé la vuelta, estoy terminando más bien. Hice las 2 últimas puntaditas del centro de la figurita negra en verde. Entonces continúo ya para hacer la otra vuelta. Esta figurita es bastante sencilla, la verdad. Acá cambiamos al color de base. Miren, entonces cambia color de base, ¿cierto? Miren. Y tejo hasta la próxima figura de la siguiente vuelta. Miren. Tejo. Como pueden ver, voy a seguir tejiendo con este color hasta llegar a la próxima figurita de la próxima vuelta. Miren aquí, sé que ya es otra vuelta porque es el desnivel, miren, ¿cierto? Esta está más bajita que esta, está más alta que esta, ¿cierto? Entonces voy tejiendo las puntadas sin volarme ni un solo punto. Recuerden, cada diseño es de 72 puntos. Si yo quiero poner, por ejemplo, 2 diseños, entonces sería 72 por 2, me daría 144 puntos para 2 diseños. Si quiero poner 3 diseños, serían 72 por 3, 216 puntos. Y así sucesivamente con la cantidad de diseños que quieran poner, ¿cierto? Ya vendrían siendo mochilas más grandes. Por ejemplo, si quiero poner 4 diseños, entonces serían 72 por 4. Imagínense, 72 por 4, 4 por 2, 8. 288 puntos para 4 diseños. Ya es bastante grandísima.
ya sería bastante grande la mochila. Entonces miren, voy llegando a la figurita negra de esta nueva vuelta. Entonces vamos a irnos al patrón. Creo que ahí, miren, voy a dejar hasta ahí, miren. Ya les digo por qué, miren. Miren, vamos a empezar esta vuelta. Voy a marcar con lápiz, voy a señalar más bien para que no tengan pérdida acá, miren. Entonces vamos a hacer, llegamos y a este lado vamos a hacer un punto fucsia, luego un punto de base y dos puntos fucsia, porque todo vale 2, son 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, todo. Entonces serían 2 puntos fucsia a este lado y 2 puntos fucsia a este otro lado, el puntico negro, ¿cierto? Miren, lo vamos a hacer, voy a abrir acá. Entonces vamos llegando a ese diseño, a esa vuelta. Y entonces, miren, vamos a... tejo normalmente hasta el próximo punto, diseño, perdón. Miren, justo ahí voy a hacer 2 puntos fucsia a ambos lados del puntico negro. Voy a hacer 2 fucsia. Entonces hago, miren, 1 y hago 2. Tejo encima del negro el punto de base, porque siempre va a ser una línea. Esta línea de acá se va a repetir ahí también. Miren, hago 2 punticos encima del negro en color mora leche y finalizo con 2 puntos fucsia. Miren, 1 y 2. Ahí está, miren los 2 puntos. Continúo tejiendo con el mora en leche hasta el otro diseño y repito lo mismo. Tejo hasta el próximo diseño con el color mora en leche. Bueno, vamos llegando al final de esta vuelta. Recuerden, entonces aquí vamos a hacer como indica el patrón. Voy a caminar, voy a marcar dónde voy. Hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos de base y 2 puntos verdes a ambos lados del fucsia. Miren, 2 acá y 2 acá, miren. Y acá siempre va una línea recta en la mitad acá, una línea recta. Entonces hago 2 verdes, el color de base y 2 verdes. Lo mismo que hice acá, lo hago acá, pero con el verde, ¿cierto? Cierro entonces con verde. Hago 1 y hago 2. Y el color de base, 2 puntaditas. Y finalizo con 2 verdes de este diseño, ¿cierto? Vamos a hacer primero 1. Ahí está la puntadita, pero voy a abrir porque necesito ir checando cómo va el tejido, ¿cierto? Miren, ahí va. Ahí va la mochilita pequeña, la mini. ¿Cierto? Ahí va, miren. Entonces, bueno, entonces voy a seguir dándole. Y entonces, bueno, voy a... aquí, nuevamente. Hago 2 puntaditas verdes al lado, miren. 1 y 2, ¿cierto? Miren. Al lado del fucsia hago 2 acá y hago 2 acá. Y continúo tejiendo nuevamente con el color de base. Cierro ese último punto para cambiar de color y tejo.
pueden ver, voy sacando hebra porque me pide. Miren cómo agarro yo el hilo, me lo envuelvo acá, me lo pongo acá, ¿cierto? Y hay personas que tejen de esta manera, como cogiendo el, ¿cierto? Así. Hay personas que tejen así. No, a mí en realidad no me gusta mucho tejer así. Me acostumbré a tejer así de esta manera, como si fuera un lápiz. Bueno, ahí voy mirando, ¿cierto? Entonces hasta llegar a la próxima figura, hago el siguiente, la figurita que me corresponde. ¿Cierto? Miren cómo van viendo en pantalla ustedes. Entonces miren, ahí me corresponde hacer 2 puntos negros como me indica el patrón. Acá. Dejo 2 puntos negros, el punto de base y 2 puntos negros. Eso es lo mismo que hicimos acá, pero en negro, miren. Entonces, como pueden ver, miren, voy a 2 puntaditas negras, luego 2 puntaditas del color de mora leche, el color de base del rectángulo, de este rectángulo, ¿cierto? Yo lo veo como un rectángulo, pero hay otros que le dirán franja. Bueno, es para que me entiendan más o menos a lo que me refiero cuando digo rectángulo. Es como la franja donde está el diseño, ¿cierto? Entonces 2 negros. Listo, y ahí ya terminé un diseño con estos. Miren, un diseño va desde el fucsia hasta el negro. Nuevamente repito, empiezo otra vez con otro diseño hasta llegar al final de la vuelta, ¿cierto? Es simplemente repetir lo mismo, guiarse del patrón. Bueno chicos, entonces ustedes van a repetir, terminar el diseño, ¿cierto? Ya esto lo voy a dejar hasta acá porque está muy largo el video. Entonces, bueno, entonces ustedes terminan el diseño, ¿cierto? En la mitad de la mochila, como ven, no hay ningún cambio, no se vayan a asustar o a perder. Vamos acá, miren, donde tengo el lápiz señalando con lápiz acá. Ahí voy. Luego termino la vuelta, termino esa vuelta y empiezo esta otra. Termino el diseño y entonces el diseño siempre va a terminar con otra vueltica de color alrededor del bolso en color, así como empezamos acá. Vamos a terminar el diseño con una vuelta en color mora leche. A partir de ahí, de esa vuelta, vamos a hacer 10 vueltas más en color de este color, en el matizado. O sea, va a quedar una franja de 10 vueltas, una franja de 10 vueltas con el diseño y una franja de 10 vueltas otra vez con el matizado. Vamos a terminar en el matizado 10 vueltas más. O hasta donde ustedes consideren que queda bien la mochila. Eso es todo. Entonces nos vemos en un próximo tutorial. Ya les voy a enseñar cómo queda la mochila. Lo importante era saber colocar el diseño. Lo voy a recordar nuevamente, miren. El diseño, un solo diseño vale 72 puntos. ¿Por qué? Porque este es el diseño desde el fucsia hasta el negro. Y adicionalmente a esos 70 puntos, de aquí a acá hay 70 puntos. A esos 70 puntos le adiciono 2, que es la separación, serían 72 puntos. Entonces un diseño vale 72 puntos, ¿cierto? Nuevamente repito los 70 puntos, los 72 puntos y hago otra vez otro diseño. O sea que cada diseño vale 72 puntos. Si quiero poner un diseño, pues pongo 72 puntos, ¿cierto? Alrededor de la mochila. Si quiero 2 diseños, pongo 144. En este caso yo para esta mini mochila puse 144 puntos. Y si ustedes quieren poner un diseño, hacer un diseño más grande, más bien poner más diseños, o sea 3,
serían 216 puntos para una mochila grande, ¿cierto? Ya vendrían siendo 216 puntos para una mochila grande, mediana grande. Miren, voy a poner acá, miren, voy a escribir acá 72 por 1, 72 por 2 y 72 por 3 o 72 por 4, 288, 216, 144 y 72. Miren, si quieren una mochila pequeñita, ponen de 72 a 144 puntos. Si quieren una mochila mediana grande, ponen 216. Y si quieren una mochila extra grande, 288 puntos, ¿cierto? O sea que cada diseño vale 72. Cada diseño vale 72. Y eso es todo. Recuerden entonces qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que deben seguir haciendo. Hacen el diseño y tejen otras 10 vueltas en color matizado. O sea, terminan el diseño con una franja en color, esta misma franja, en color mora leche, la terminan. Y hacen adicional a eso, hacen 10 vueltas, pero en el color matizado. Y eso es todo lo que deben hacer para su mini mochila. Espero les haya gustado mucho este tutorial. No se les olvide compartir, regálame un like, suscríbete, muchas suscripciones, escriban todas sus inquietudes y nos vemos hasta un próximo tutorial. Miren, así queda la mochilita pequeña. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.